Muy buenas noches, amigas y amigos. Otra noche más de debate. Hoy encarando un tema que guarda relación con lo que hemos venido conversando en las últimas ediciones del programa. Hablamos sobre el tema de cómo utilizar los fondos que nos puedan venir de una eventual renegociación del Tratado de Itaipú. Hablamos sobre la posibilidad de generar un fondo de desarrollo industrial. Evaluamos los pros y los contras de cómo deberíamos crecer en cuanto a ubicación estratégica de clúster de producción, y lógicamente todo esto tiene un hilo conductor que esta noche queremos hablar con alguien que ha realizado una excelente presentación, un excelente trabajo dentro del gobierno, que nos va a hablar del plan maestro de vías de comunicación en el Paraguay. Estamos acompañados por el ingeniero Roberto Salinas, presidente de FEPASA. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián, un gusto estar acá contigo y también con la audiencia. Al contrario, el gusto es nuestro, ingeniero. Lo hemos escuchado, bueno, me ha tocado a mí escucharlo en el curso de ENDE hace un tiempo, y realmente quedamos bastante bien impresionados, sobre todo por las perspectivas y los estudios que se han hecho sobre el plan maestro. Y lo que necesitamos, lógicamente, ahora en un tiempo político son dos cosas. Primero, que eso no quede archivado como un proyecto más. Y segundo, cuáles son las condiciones o cuáles a su criterio son las condiciones que deberían ser favorables para que este plan maestro pueda ejecutarse. Si usted nos ayudaría también muchísimo si recordamos cuáles son los trazos principales de ese plan. Bueno, sí, antes de entrar en detalle, un poco de contexto. Este es un plan maestro que se termina de actualizar en el año 2013 ya. Es un plan que después de 20 años, en el 92 se hizo el que era el vigente, entrando en los años 2000 por la cooperación japonesa. Y ahora en el 2011 se comenzó la actualización, 20 años después, también con un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y una empresa japonesa, Nippon Koei, es la que actualizó. Y en el 2013 tuvimos unos, digamos, resultados de esa actualización, cosa que sirvió al actual gobierno para darle una hoja de ruta en lo que es el tema del desarrollo de infraestructuras. Entonces, fíjate que hoy estamos en el 2018, ya otra vez a 5 años, ¿verdad?, de esa actualización, y estos planes generalmente tienen un horizonte de 20 años, ¿verdad? Más allá es un poco ya complicado hacer porque las cosas en el mundo cambian rápidamente, entonces las tendencias hay que ir actualizando ya más frecuentemente. Este plan es un plan que el gobierno actual le sirvió de hoja de ruta, usó para direccionar algunas prioridades, ¿verdad? Y eso es muy importante saberlo, ¿no? Sí, y a 5 años estamos hoy un poco ya viendo cómo se dieron esos pasos. Yo quiero aclarar de que esto está en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas, básicamente lo dice el Ministerio de Transporte, y apunta a sostener el crecimiento del país. Eso es importante porque el Paraguay, entrando un poco, terminando los 90, entrando en el año 2000, se convierte en un jugador importante a nivel internacional de producción, especialmente de commodities, de carne, de cuestiones de alimentos. Y también está siendo muy atractivo para las inversiones de la región, que vienen un poco a aprovechar las ventajas que tienen, no solamente sobre los aspectos impositivos, sino que también sobre los aspectos de costos logísticos. Tal es el caso. Hay una pregunta ahí, ingeniero, que la habrán hecho muchas veces, pero nuestra audiencia, esto después lo sacamos en cápsula para que la gente pueda repetirlo y fijar este tipo de datos. ¿Cuánto está estimado hoy el sobrecosto por nuestra posición geográfica en materia logística? Bueno, eso es interesante. Nosotros por primera vez en el año 2012-13 hicimos una evaluación de costos logísticos, porque el costo logístico es un indicador hoy de competitividad que usan los países como para poder medirse unos contra otros y tratar de ver un poco cómo están posicionados, porque también eso sirve como para poder atraer inversiones. Nosotros hicimos una medición en el año 2012-13 en donde teníamos estimado unos 12.2% del Producto Interno Bruto en costos logísticos. Hay que explicar que el costo logístico es una suma de costos en donde casi el 50%, 40, 45, 50 es transporte, pero el resto del costo logístico está dado por otros costos como el administrativo, el de inventario, el de stock, el de provisionamiento. O sea, hay una serie, es una torta, digamos, con varios componentes,
pero dentro de esa torta generalmente el costo de transporte, que es el que moviliza la producción, ¿verdad? Tanto hacia la industria para que manufacture la materia prima como hacia el mercado, es el principal costo. Nosotros encontramos 12.2, 12.5. Esto es importante porque en la región, en los últimos 20 años, el Paraguay, a pesar de que es mediterráneo, ha ido mejorando la competitividad del costo logístico. Tal es el caso que en promedio estamos mejor que Brasil y Argentina. Ajá. Entonces, por eso es que para algún tipo de producción como el tema de commodities, de agroproducción, de ganado, estamos siendo mucho más competitivos logísticamente, y eso es lo que se aprecia cuando existe un flujo de empresas que están viniendo a invertir, ¿verdad? Aprovechando este costo. Entonces, estamos en el ámbito solamente de transporte. En el año 2012 medimos cerca de unos 2.200 millones de dólares al año de transporte. O sea, eso significa que también dentro de lo que es el PIB en ese año era menos del 10%. Sí. Entonces, esos son indicadores alentadores, ¿verdad? Que lo que hacen es demuestran cómo y por qué el país ha ido creciendo y ha tenido dentro de la región una performance sobresaliente frente a los otros. Esta incorporación de la operativización o la reoperativización del puerto de Concepción con el nuevo, bueno, no sé si es nuevo, usted me va a corregir, o con el flujo que se piensa tener ahora del eje Pedro Juan Caballero Concepción trayendo materia prima desde Brasil, ¿cuánto creemos nosotros allí que podemos nosotros sacar limpio, hablando mal y pronto, de ganancias extras a partir de lo que se pueda prestar, principalmente en servicios? Porque sabemos que lógicamente allí en transporte va a llevar una gran parte, y es bueno que así sea, porque si no hubiese venido, creo que la empresa Imperial Shipping, me parece que la que se instala ahí, tampoco se hubiese dado este importante proyecto. Pero hay una cantidad de cosas, ingeniero, que usted lo había mencionado en la charla, que se generan en torno a esa cuestión logística. ¿Eso va a significar un crecimiento sustancial para esa zona del país? Sí, indudablemente. Hay que un poco también apreciar algo. El tema portuario. Paraguay es un país mediterráneo que tiene una hidrovía, la hidrovía Paraguay-Paraná. Para darte una idea, siempre es bueno relacionarnos con otros sistemas a nivel mundial para ver un poco el potencial que tenemos. El Mississippi, que es un río un poco más grande, ¿verdad?, de todo este sistema, está moviendo hoy en una distancia entre lo que podría ser Asunción y Buenos Aires, son 1.600 kilómetros, estarían moviendo unos 600 millones de toneladas año, unos 600 millones de... El Paraguay en ese tramo en conjunto con Brasil, Argentina, Bolivia, nos mueve más de 30 millones de toneladas. O sea, hay un gran potencial. La hidrovía para nosotros es un factor fundamental que nos saca de lo que es digamos, un esquema mediterráneo y nos conecta con un sistema marítimo, ¿verdad? Que en los últimos años se ha ido perfeccionando, ha ido evolucionando. Uno de los motivos, y acá quiero explicar una cuestión de mercado. Básicamente, como se incrementó mucho la producción, las grandes líneas marítimas hoy comienzan a tener mejores conexiones fluviales, tierra adentro, o sea, hacia el Paraguay. Entonces, lo que antes, hace unos 10 años, habían 2 o 3 operadores, hoy en día hay más de 5, 6, 7 operadores mundiales que están conectados. Entonces, hace más eficiente el traslado de productos desde el hinterland, que es esta Asunción, toda la zona portuaria, hasta el Atlántico, y ahí las conexiones con, digamos, el mundo. Entonces, ha habido una expansión de lo que es el comercio a nivel de la hidrovía, lo que ha empujado a que los costos bajen en términos, digamos, de transporte, y eso ha hecho más competitiva la economía. Y por otro lado también, a mediados de los 90, el Paraguay, yo no sé si te acordás, se promulgó una ley de puertos privados. Sí, el primer puerto fue Paxa, que fue un puerto que está ahí cerca del puerto de Asunción, que comenzó a trabajar de forma privada y después le siguieron otros, ¿verdad? Eso fue en el 94, 95, lo cual generó, digamos, una oportunidad muy grande en el mercado para inversiones privadas. Tal es el caso que
esto llega a una cúspide, digamos, a nivel de la plenitud de ampliación en el 2003, cuando existe un problema de transporte de soja transgénica a través del estado de Paraná, el efecto Requiao que le llamamos, Sí. donde el gobernador Requiao prohíbe y gira casi toda la logística de granos hacia el río Paraguay, hacia la hidrovía. ¿Qué es lo que hizo eso? Comenzó a empujar el mejoramiento de la conectividad a través del río, a través de los puertos de Asunción o los puertos del Paraguay, los puertos argentinos y uruguayos. Entonces ahí comenzó a mejorarse lo que es el flujo de salida de carga, especialmente commodity. Eso también generó, por otro lado, que se hayan mejorado las condiciones de poder importar también mercadería ya general, no solamente commodity, sino que contenedores. Y por otro lado, el Paraguay comenzó también con su expansión a crecer en el consumo de bienes para la fábrica o bienes, digamos, para el consumo masivo. Entonces eso fue mejorando la logística. Tal es el caso que hoy estamos nosotros en una condición más que, digamos, preferente como para poder desarrollar todo un sistema que podemos después hablar de los problemas que enfrentamos. Pero en el caso del puerto de Concepción, todos estos ejes, como por ejemplo el que tuvo mayor desarrollo es el eje de Asunción, o sea, el núcleo de Asunción, en donde se comenzaron a colocar puertos tanto al norte como al sur y ahí comenzó a fluir, digamos, carga de importación y exportación. Ahora, cuando comienza a desarrollarse más Brasil y tiene problemas con los puertos del Atlántico, o más Argentina y tiene problemas, digamos, con sus salidas hacia el Río de la Plata, comienzan a buscar cada vez mayor integración con la hidrovía. Ahí es en donde viene una cuestión natural que lo hemos visto 10 años atrás, que hoy se está dando, que es que Mato Grosso y Mato Grosso Sul están queriendo desesperadamente salir con menores costos al Atlántico y están encontrando que hoy la hidrovía es mucho más eficiente que los puertos de Santos o de Paranaguá o de lo que sea. Por costos, ellos están, digamos, con los costos hasta el cuello, tienen muchos problemas logísticos. Y ahí es en donde ellos están viendo, y un canal natural, un corredor natural ya visto hace más de 15 años, es la salida por Concepción. Sí. Lo que pasa es que Concepción está desarrollando su sistema portuario, tiene un puerto de la ANNP ya antiguo, que está ahora modernizado y sobre el cual se está haciendo justamente esta operación. También ahí se comenzaron a colocar ya frigoríficos, el frigorífico Concepción, hay otros frigoríficos ya que están ahí en Belén, o sea, se está desarrollando digamos, un clúster de la carne, que entre paréntesis, en el plan maestro de transporte se predijo que a 10, 15 años va a haber un gran colapso de lo que es el transporte de carne en Asunción, donde están los principales frigoríficos, y estos tienen que mudarse o desarrollarse naturalmente hacia Concepción. ¿Por qué? Porque ahí están las zonas de pastura, ¿verdad? Y de engorde. Claro. Entonces, hoy se está dando ese fenómeno. Y este tema de la salida de soja de Mato Grosso por Concepción es un resultado natural, ¿verdad? Este problema logístico. ¿Y qué hace esto? Como siempre hablamos, cuando hay un flujo de carga a través del país, tenés dos opciones. Una es cobrar peaje, ¿verdad? Que lógicamente eso lo que hace es cubrirte los costos de infraestructura. Y el otro es, la otra opción es aprovechar en lo que le llamamos ruptura de carga. La ruptura de carga es cuando vienen cargas a través tuyo, digamos, para cruzar hacia otros lugares. Entonces tenés la oportunidad, o hay la oportunidad de generar valor agregado. Exacto. Y ese tema que puede ser valor agregado, rompiendo la carga o dándole servicio. Y todo este flujo, imagínate que sea más o menos 1 millón o 1 millón, yo creo que puede llegar a 1,5 millones, 2 millones de toneladas, cruzando eso por Concepción. Ahí se crean, digamos, la necesidad de poder generar valor a esa carga. Si es el tema de soja, se pueden hacer aceiteras. Claro. O se pueden poner fábricas de alimentos, o puede haber lugares de engorde, va a mejorar todo lo que es el tema de la ganadería. Creo que allí podemos, ingeniero, ver todo lo que podemos hacer justamente cuando somos víctimas de una circunstancia como el efecto Requiao que usted decía, ¿verdad? Sí. Me quiero quedar con eso para ir a la pausa, pero tenemos dos temas principales que me gustaría que nos conteste el ingeniero Roberto Salinas. Uno tiene que ver con el tema que pasa con la navegación arriba del río Apa, al norte del río Apa, y el otro es el tercer puente que fue hace poco tiempo, por lo menos publicitado, comunicado con el Brasil Bamar, que va a pasar. Pero fíjense ustedes lo que ha ocurrido. Me quiero quedar con esto de esta primera parte. El efecto de una medida tributaria que fue considerada como una cuestión de arbitrariedad en su momento, empujó al desarrollo de una industria. Ojalá que podamos aprender de este ejemplo para que nos sirva para otros sectores. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más debate.
continuamos esta noche conversando sobre el tema logística. ¿Qué tema clave para el desarrollo? Y como lo habíamos presentado, estamos desde el primer bloque y ahora nos acompaña el ingeniero Roberto Salinas, presidente de FEPASA. Ingeniero, antes de irnos al corte te quería hacer una pregunta y dejé ahí picando la pelota. ¿Qué va a pasar con el dragado al norte del río Apa? Un tema que ha generado, no sé si conflictos, pero sí una intensa agenda diplomática con el Brasil durante los últimos años. Bueno, antes que nada el río tiene tramos, ¿verdad? Está el tramo entre confluencia, Río Paraguay-Paraná y Asunción, que es un tramo que hoy se está usando mucho porque por ahí viene casi el 75-80% de las importaciones y exportaciones del país, ¿verdad? Después está el tramo entre Asunción y Concepción, o el APA, que está más arriba, son más de 550 kilómetros, que requiere de un dragado, especialmente porque hay creo que unos 8 cruces de roca, ¿verdad? Unos 8 pasos de roca, y eso todavía no está, digamos, iniciado. Y después tenés el tramo norte, que es entre el río Apa y lo que sería el canal Tamengo, cerca de Corumbá, ¿verdad? Sí. En donde sabes que ahí, por ejemplo, Brasil tiene una toma de agua sobre el río que restringe la navegación boliviana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una zona bastante delicada desde el punto de vista ambiental, pero no hay grandes problemas en poder mantener el curso dragado, desde el punto de vista de que eso no alteraría las correntías si no se modifica la corriente o la línea, digamos, del eje fluvial. Entonces, yo creo que antes de preocuparnos por la navegación al norte del APA, tenemos que preocuparnos por la navegación entre Asunción y Concepción. Porque fíjate que toda esa soja que va a venir de Mato Grosso tiene que salir por, digamos, por el río, en Concepción, y por el tramo que va a Asunción y después hasta el río de la Plata. Había una presión a mejorar todo este curso desde Asunción al norte, porque hace unos, yo creo que más de 5 años, el precio del hierro estaba muy alto, muy, digamos, estaba muy cotizado a nivel mundial, especialmente por el consumo de China, en donde las minas principales en la región, que están en Urucum y Mutum, que son minas que están entre Bolivia y Brasil, allá cerca de nuestra triple frontera al norte, cerca de Bahía Negra, al norte de Bahía Negra, tenían una producción creciente. Entonces había una fuerte presión de navegación de ese tramo natural, porque Brasil sacaba mucho hierro. Y esto iba a Rosario, quedaba ahí a lo mejor un 20% y un 80% iba a China. Eso en los últimos, yo digo que 5 a 7 años, como se fue a pique el precio del hierro, entonces se desalentó esa explotación de Urucum y Mutum. Tal es el caso que, por ejemplo, Bolivia, que tiene el Mutum, ¿verdad? Tenía inclusive unos planes de hacer ahí un puerto sobre Puerto Bush, que es un puerto que ellos tienen ahí cerca de la confluencia con Paraguay y Brasil, y dejaron también ellos de apostar a eso por el tema del precio del hierro. Claro. Entonces, es una cuestión de mercado, ¿verdad? Cuando el precio del hierro se valorice de vuelta, va a haber una presión para poder mejorar esa salida. Hoy, mientras Brasil no tenga ese interés, entonces ahí hay poco estímulo como para poder mejorar ese trayecto de navegación fluvial. Por otro lado, todo este complejo, digamos, de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, está establecido en un plan de mejoramiento del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que están conformados por Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, ¿verdad? Que son países que tienen un plan de mejoramiento, pero que generalmente eso, por unos problemas institucionales o mismo de mercado, como este caso que te digo del hierro, no tienen digamos, un cumplimiento tal cual como se prevén en los acuerdos. Entonces es ahí que existe la necesidad, y siempre se intentó, de hacer como una especie de entidad transnacional, como para que pueda mantener estos tramos, ¿verdad? Independientemente de las posibilidades de cada país, y eso es lo que hasta ahora no progresa.
Entonces, lastimosamente, eso nos hace ir a acuerdos trilaterales como para poder mejorar esto, y eso está sujeto a traer los intereses de cada uno de los países. Entonces, tenemos un problema en ese sentido. Sí, en ese sentido, justamente, para añadirle nomás un poquitito más de pimienta a tu respuesta, ingeniero. ¿Cuál es la lógica del tercer puente? ¿Es Carmelo Peralta, Puerto Murtiño? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí. Y ahí quiero otra vez entrar en el Plan Maestro de Transporte. Exacto. Resulta sí. que el Plan Maestro de Transporte analizó todos los escenarios posibles del 2012 al 2030, ¿verdad? Hicimos estudio de mercado, hicimos estudio de demanda, y fíjate que en la matriz de producción de la producción nacional, nosotros tenemos que la soja ocupa el 28% dentro de la torta de transporte, con unos 272 kilómetros de extensión promedio en el territorio, y el producto que le sigue es el combustible, con 8%. Fíjate, ese margen, hicimos estudios como para ver si en los próximos 20 o 30 años íbamos a tener algún producto que sorprenda, digamos, para poder planificar, y no encontramos. ¿Qué quiere decir? Que en 20, 25 años la soja va a seguir siendo el mayor producto que pesa sobre la infraestructura en cantidad y en distancia. Entonces, eso a nivel interno. Pero ¿qué pasa en la región? La soja lo encontrás en Mato Grosso, lo encontrás también en Mato Grosso do Sul, en el estado de Paraná, seguido por otros granos, o sea, otros cereales como el maíz o el trigo, pero en menor escala. Entonces, oye, prácticamente la región juega en volumen sobre la soja, que es lo que factibilizan estas instalaciones portuarias, ¿verdad? En el caso del tercer puente, es una necesidad importante, es una necesidad, pero hay que ver en qué plazo necesitamos, digamos, esa infraestructura, porque hoy en día a lo mejor es más importante desarrollar la región oriental en términos de, digamos, todavía problemas logísticos que tenemos, y después apuntar a zonas como el Chaco, porque lo que pasa es que conectar Murtiño con Carmelo Peralta, en donde ahora se hizo un acuerdo con Brasil para poder instalar un puente, eso tiene que necesariamente llevar a una ruta que corte el Chaco, atraviese, vaya hasta Loma Plata, Filadelfia, ahí donde se está haciendo ahora lo que se llama el corredor oceánico. Sí. Eso tiene que ir hacia el oeste, atravesando el Chaco y saliendo hacia Argentina, probablemente en Misión La Paz, Pozo Hondo, y después a Tartagal. Pero ese corredor hay que verlo como un todo. No sirve de nada hacer un puente o un pedazo de ruta si es que no tenemos un sistema integrado, y sobre ese sistema integrado un sistema de producción que utilice. Bueno, ya nos ha pasado, ¿verdad? Justamente mencionar el puente de ahí en Pozo Hondo es que... Exactamente, el puente de Pozo Hondo, que se hizo en la época de Menem y de Guasmosi, ¿verdad? Sí. Se inauguró, hoy no tiene ruta. No tiene ruta. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es...? Pero ese es un puente chico, ¿verdad? El puente que ahora estamos hablando es un puente más grande. Es un puente importante. Sí, entonces en el Plan Maestro de Transporte está priorizada la ruta, pero para un horizonte de más de 10 años. ¿Cuál es el riesgo de poder invertir? Fíjate que esa ruta entre Carmelo Peralta y Loma Plata, que está cerca de los 500 millones de dólares, es una ruta que todos tenemos que pagar ahora, y que probablemente nos genere un retorno, digamos, inmediato, porque es una zona en la cual todavía no está desarrollada la carga, y así como vemos en el Plan Maestro de Transporte, esto va a tomar su tiempo. Entonces, es muy importante, Sebastián, que la política pública adopte prioridades, ¿verdad?, que estén basadas en hechos y estén basadas digamos, en evidencia, no, ¿verdad? Que va a haber... En tema de función del mercado. En ese sentido, ingeniero, ¿sería más inteligente en todo caso tratar de profundizar y a ejecutar el acuerdo del segundo puente sobre el río Paraná en Presidente Franco, que me parece a mí como un lego en la materia, pareciera que es una prioridad casi impostergable? Totalmente. El segundo puente, ¿hace cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de hace más de 20 años, ¿verdad? Estamos hablando, sí. ¿Verdad? Y la firma concreta ya del acuerdo, ya un poco, casi 5 años, un poco más. Y eso no se hace todavía, y estamos pensando en otras cosas. Yo creo que, o sea, por eso hay que ser muy inteligente en dónde aplicar los recursos, lo poco que tenemos, ¿verdad? Porque esos recursos, ¿cuál es la finalidad de un plan maestro? Que tenemos dentro de la estructura del territorio rutas más rentables que otras, y generalmente lo que se hace es se apuesta a las rutas más rentables para que subsidien las rutas menos rentables. Entonces, si eso no se trata de cuidar bien, lo que va a pasar es que va a haber, digamos, una inversión en lugares de poca demanda, ¿verdad? Y que eso lo que va a generar, si no genera, digamos, una inducción de tráfico, va a generar un problema de mantenimiento futuro.
O sea, porque esto cuesta, esto se va destruyendo, claro. no está en el Chaco. Esto Entonces, hay que apostar sí. a infraestructura que hoy no se está haciendo. Por ejemplo, el tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto. Hoy en día tenemos, digamos, una gran presión porque se está usando por varios, digamos, por varias ciudades, inclusive limítrofes, y tenemos un pésimo servicio aeronáutico y eso está de alguna forma trabado, ese proyecto. El otro, el tema de la hidrovía. Hasta ahora no hay ningún plan de poder concesionar o dar un servicio de dragado permanente por lo menos hasta Lapa. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener un puerto de concesión que está recibiendo millón y medio de toneladas, pero vamos a tener problemas de navegación cuando hay estiaje, ¿verdad? Cuando hay, claro. Entonces, yo creo que hay prioridades que hay que no perder de vista y eso hay que ser disciplinados, ¿verdad? Porque de lo contrario, el plan que uno hace o que se hace no sirve, digamos, o no tiene los efectos que uno quiere sobre lo que le llamamos la economía o el costo general de transporte. Ingeniero, muchísimas gracias. Se nos hizo corto el tiempo, realmente tan interesante, pero sea cual fuere lo que le depara el destino, seguro aquí vamos a tenerlo otra vez, porque así es una persona muy conocedora de este tema y realmente un tema apasionante. Le agradecemos al ingeniero Roberto Salinas, presidente de FEPASA, nos estuvo hablando sobre el tema del plan maestro logístico, pero vamos a seguir hablando del tema, así que no se vayan porque seguro que como yo, ustedes tienen también varias preguntas pendientes. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.